Bien, antes de continuar, lo que vamos a hacer es analizar un video original de Julián, en el cual, bueno, vamos a ver cómo realmente está hecho todo para desglosarlo, por así decirlo, sus partes, y después vamos a ver el mío, que está ahí, el de Rama, que está ahí a la izquierda, que ya están viendo más o menos cómo está todo estructurado. Pero bien, vamos a empezar. Estás más cerca de China. Bien, lo primero que podemos identificar hasta ahora es sencillamente texto, el video del chabón acostado y ahora empieza a hacer un zoom out. Este zoom out, como pueden ver, está acompañado de dos cosas. Primero, está acompañado de un relleno artificial hecho con justamente IA. Es decir, esto está hecho con probablemente la IA de Photoshop, que lo único que hizo fue completar el resto. ¿Por qué? Porque si vemos, todo lo que está acá tiene mucho más detalle y tiene mucho más sentido. Claramente Julián, aparte, no está obviamente en una, que vendría a ser esto, en una especie de piscina o exterior de un edificio. Estaba claramente tirado en el living de su casa, pero la IA lo completó así y ya está. Después también podemos observar que esta parte de acá está HD, todo alrededor está completamente desenfocado. A pesar de que tiene una especie de efecto de motion blur, aún así se ve todo raro y no tiene sentido, como esto de acá o mismo este edificio de acá. Continuamos. Y ahora se viene este B-roll del planeta Tierra, que por cierto es sacado de internet, fácilmente sacado de Pinterest. Y una cosa importante a ver es que claramente esto es una animación en bucle, es decir, el video este de la Tierra fue sacado de Pinterest, tanto no sé si será un zoom o un zoom out originalmente, pero es sacado de ahí y lo único que hicieron fue, primero, ir hacia adelante y ahora comenzar a ir hacia atrás. Y esta transición de Julián al video, para que se vea lo más clean posible, lo que se hace es literalmente poner simplemente una transición blanca, una transición de luz blanca, como se puede ver acá. Blanco, blanco. Y ahí empieza a aparecer de forma como disuelta la Tierra. Y ahora viene el zoom out con mucho desenfoque de movimiento. Y ahí ya queda. Luego la vuelta es exactamente lo mismo. Ahí como pueden ver, un brillo intenso que vuelve al lugar original. Y ahora sí continuamos con un zoom in, es decir, ahora estamos haciendo un zoom hacia adelante, completamente de lleno hacia la cara de Julián, porque vamos a hacer un zoom hacia los átomos. Si vean esto, el viaje hacia el interior es exactamente igual que el viaje hacia el exterior, es decir, un B-roll ya hecho donde lo único que hacen es el zoom más una transición y un ligero efecto de deformación, ahí como pueden ver, una transición de luz y un ligero efecto de deformación, más el brillo como les digo, y ahora sí comienzan los B-rolls, que no sé si será uno completamente original, o sea, es decir, quiero decir, es originalmente una sola pieza toda esta parte del zoom, o juntaron varios B-roll de varias cosas, es decir, esta parte de acá, esta de acá, con esto de ahí y esto de ahí, y fueron juntando cositas, pero bueno, de que son B-rolls, son simplemente B-rolls. Y luego texto. Bien, continuamos. Más B-rolls, siguen habiendo B-rolls, muchos B-rolls, muchos B-rolls, muchos B-rolls, hasta que entramos en la parte de las animaciones. Y vamos a ver la parte de las animaciones. Ahí como pueden ver, entran las animaciones, es un fondo blanco completamente liso, con un overlay como si fuese de papel, pero lo que lo caracteriza es justamente todo este efecto como si fuese un periódico. Bien, primero que nada vamos a distinguir las partes. Primero, arranca todo con un desenfoque, el efecto de papel, que es como les digo un overlay, y efecto de puntillismo, ¿ok? Ahí vemos las animaciones que aparecen de texto, luego, bueno, más animaciones de texto y animaciones de motion graphics, ¿de acuerdo? Ahí van todas. Vemos, puedo identificar sombras paralelas en los objetos, identifico también capas, máscara de mates, que ahora les voy a mostrar en After Effects, e identifico un objeto 3D claro que es el cerebro, y bueno, y el planeta Tierra. Después, más nada. También noto una ligera distancia entre lo que vendría a ser el papel, las animaciones y el fondo, como les digo. Esto claramente debido a que está todo dentro de un espacio 3D, es decir, las animaciones del cerebro, del globo terráqueo, del espacio-tiempo y el texto están sobre una capa que está completamente distanciada del fondo, lo cual cuando se genera el zoom, se genera esa especie de movimiento desfasado entre el cerebro que se logra apreciar acá y el fondo, porque como pueden ver, cuando se acerca mucho más lento, es decir, el fondo en comparación al texto y demás se acerca mucho más lento y justamente se desfasan, y cuando se mueve al costado lo mismo, como pueden ver, recorre mucha menos distancia el fondo. Por ejemplo, se puede
puede apreciar esto debido a esta arruga que estoy viendo aquí. Y esta U de acá, como pueden ver, tendrían que ir acompañados si esto no fuese un plano 3D. Pero como es un plano 3D, la U y esa arruga se empiezan a desfasar. ¿Por qué? Porque el fondo está mucho más lejos y esto de acá está mucho más cerca, porque es 3D. Lo mismo con todas estas fórmulas matemáticas que no son más que PNGs puestos ahí, ¿ok? Son PNG que están puestos en un espacio 3D y nada más. Y acá aparece texto con un lindo preset de After Effects que les voy a mostrar también, pero más nada, como pueden ver. Y si vemos todo, por supuesto, de corrido, nos quedaría algo así. Algo que lo sigue caracterizando es que hay muchos desenfoques cuando se da un movimiento muy brusco. El puntillismo es algo muy característico y que se permanece. Las fuentes también es algo muy característico, pero lo más característico de todo es los frames. Como pueden ver, son animaciones que están a bajísimos frames. Estamos hablando de que son animaciones a aproximadamente 12 a 15 fotogramas por segundo, lo cual genera esa sensación de como de lentitud, como de película antigua toda trabada. Entonces queda muy bien, o de motion graphic de estilo stop motion. Después continuamos y siguen siendo muchos b-rolls. Luego Julián hablando a cámara. Pero, lo más importante del estilo de Julián es el sound design. Y mamma mía que quiero que le presten atención a eso. Vamos a escuchar el sound design completo de Julián ahora. Estás más cerca de China. Hasta ahora lo que escuchamos, ¿qué es? Estás más cerca de China. Un violín que a su vez tiene otro violín de fondo. Escúchenlo. Estás más cerca de China. Eso creo que ya es así la canción sencillamente. Es una canción que está bastante bien. Luego viene un swoosh en el alejamiento, que es perfecto y se puede escuchar como un reverb o una repetición acá. Si prestan atención se escucha doble o triple inclusive. No ha acabado el primer swoosh y ya está entrando el siguiente whoosh para mostrarnos la siguiente parte de la animación, que es el zoom. Que de la parte más pequeña. Y acá, sin que se termine el anterior whoosh, ya está entrando el siguiente whoosh. Y esta vez es mucho más heavy. Y no solo eso, ahora como pueden escuchar la canción de fondo del violín, entra una parte de la canción mucho más intensa, donde empieza a sonar otro violín dándole como un doble compás de tipo, antes estaba tindiririn, 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 mientras suena el primer tindiririn, también entra otro violín que hace mucho más hincapié y refuerza aún más esa melodía, haciendo dandararan, dandararan, dandararan. Presten atención. Haciendo dum 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 dum. Y a su vez, el sound design no para. Escuchen esto. Mucho. Por cada capa que va pasando, es decir, por cada... Vean esto. Primer capa, segunda capa, tercer capa es esta acá como de ladrillos. Cuarta capa es este círculo. Quinta capa es esta luz que viene ahora. Sexta capa es lo rojo. Octava capa es esta rugosidad. Novena capa son estas estrellitas. Uy, novena. Bueno, me fue un poco la mierda, pero se entiende el punto. Y la última es esta de acá. Y acá, como pueden ver, ya que paró en seco, en vez de poner un whoosh, 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 cada vez que van pasando capas y capas y capas, en ese zoom, cuando llega al último es directamente un y a su vez como un corte en seco que denota esa justamente frenada de golpe. Presten atención. Hace y corta en seco el whoosh. Y ahora, en esta pausa dramática, lo que va a hacer es parar la música junto al whoosh y a su vez lo que va a hacer es meter un riser que genera mucho más intensidad al momento y a la pausa. Vean esto. De tu cuerpo. Si y ahí pudieras tú en una nave y alejarte. Entra la música con otros whooshes. Si pudieras tú en una nave y alejarte del universo para poderlo apreciar, se vería. Los whooshes en este caso están más de relleno que de realmente denotar sonido, porque los whooshes en la edición se utilizan más que nada para demarcar todo lo que se mueva, y ya que lo que principalmente se mueve son B-rolls, entonces eso es lo que está marcando. Se mueve prácticamente todo, pero no es como un movimiento literal que se pueda remarcar como la subida de un texto o la aparición de una imagen desde un costado, sino que son literalmente todo el entorno. En este caso está viajando a través del universo y agrega un whoosh constante que lo que da es esa sensación de que realmente te estás moviendo junto a este B-roll. Del universo para Como pueden ver hace poderlo apreciar, se vería algo así. Parece como... Y ahora entra, además de la musiquita de piano que acompaña muy bien la situación y justamente las vibes de este video, ahora entra como una especie de violín muy finito. Presten atención. una telaraña con miles. Como se escuchó ahí, se entró como una especie de muy finito. Presten atención una vez más.
aquí. Parece como una telaraña. Se escuchó. Y a su vez, mientras el b-roll este de las neuronas o de la red o de la electricidad o lo que fuera, justamente se escucha eso, un sonido de electricidad. Escuchen. Telaraña con Ahí. Y ahora cuando pasa este b-roll, otro swoosh. miles de millones Mientras se sigue escuchando esa especie de copa de cristal haciéndose sonar como un presten atención. de conexiones. Te recuerda Y ahí se cortó en seco y ya no hay swoosh, sino que simplemente música. algo, tal vez. Con un bloom. Todo eso es parte de la orquesta de la música original, es decir, en ningún momento se están agregando sonidos de más, sino que lo único que se está haciendo es recortando las canciones y haciendo que justamente conecten entre sí. Es decir, la misma canción recortan un momento que hace brum, la llevan más atrás y lo ponen. Ya vamos a llegar a la parte de la edición. Van que un segundito. No se parece tanto a ese órgano que tienes en la cabeza, pero de una forma muy extraña, según lo descubierto en 2012 en un estudio de la Universidad de Bonn, el universo. Escucharon que mientras mostraba la ciudad, se escuchaba eso justamente, ruido de ciudad, ruido de sirenas y demás. Tu cerebro Y ahora entramos a la parte de las animaciones y presten atención. funcionan bajo las mismas reglas matemáticas. Tu cerebro Puro swooshes y a su vez música de fondo. Pero más nada. En la parte de las animaciones casi no hay sound design. Salvo que sean cosas muy específicas como que, no sé, durante la animación aparezca una ambulancia o una ciudad, se agregará ese efecto de sonido. Pero no es necesario porque las animaciones ya de por sí son extremadamente completas y agregar demasiado sound design en esas zonas puede generar justamente esa sensación de sobrecarga. Pero bien, una vez que tenemos ya visto que justamente el sound design es extremadamente importante, vamos a pasar a analizar un video de Bastian Shu de lo que es un Julián E. Alborna mal hecho. Bien, acá tenemos un ejemplo de lo que vendría a ser las cosas mal aplicadas. Obviamente tiene sus buenas, no lo vamos a negar, pero las cosas de Julián mal aplicadas. Bien, comenzamos. Si te da miedo hablar a cámara, no es culpa tuya, es culpa de tus ancestros. Número 1, no genera ningún tipo de suspenso, no genera ningún tipo de emoción, ni absolutamente nada como esta primer parte. O sea, si bien es el hook y demás, se intenta recrear, pero es muy de golpe todo. Está sucediendo todo extremadamente rápido y el sound design no ayuda, porque lo único que se escucha es una especie de golpe con eco. Si te da miedo hablar a cámara, no es culpa tuya, Como ese golpe de suspenso, pero absolutamente más nada. es culpa de Luego ese ligero swoosh o mini riser con el cambio de justamente toma con este b-roll hecho con inteligencia artificial. tus ancestros. Que eso es algo muy característico de los videos de Julián, salvo que en este caso no está mal usado, solo que no está bien acompañado de lo que vendrían a ser el resto de efectos, como pueden ser zooms, como pueden ser el sound design, extremadamente importante y demás. Continuamos. Nuestro cerebro no ha cambiado tanto como creemos. Evolucionó en tribus. Bien, primer problema, la música. La música está extremadamente fuerte y si ven en los videos de Julián es extremadamente importante la música que elijamos. En este caso no está tan mal, de hecho no es una mala elección, simplemente está extremadamente fuerte y es lo único que hay en el video, es decir, no hay un sound design que realmente acompañe todo lo que está pasando. Pero bien, continuamos. Nuestro cerebro no ha cambiado tanto como creemos. Bien, ahora sí, primer problema, nuevamente, cuando vemos estas animaciones 2D de fondo blanco, lo que vemos acá es literalmente un fondo completamente en baja calidad. Luego, otra cosa que vemos es que es un fondo completamente plano, no hay nada que tenga justamente esa sensación como de 3D, como de distanciado. Y otra cosa extremadamente importante es que no mantiene una paleta de color constante, es decir, nada combina. En esta imagen de acá que estoy viendo ahora mismo, no combina absolutamente nada entre sí. Como les digo, no está mal del todo. O sea, hay cosas extremadamente peores y he visto videos de Julián E. Alborna que intentan imitar el estilo y es una basura absoluta. Pero aún así estamos justamente remarcando las pautas que hacen que el video de Julián haga que se vería mal. Básicamente estamos viendo justamente cómo no hacerlo, ¿ok? Evolucionó en tribus pequeñas, Seguimos sin mantener una paleta de colores constante. donde la aceptación social era clave para la Y el único efecto de sonido que notamos es un swoosh cuando entra esta parte de la animación. Evolucionó en tribus pequeñas, donde la aceptación Ahí los whoosh cuando aparecen las cabañas y después el grito primal de la tribu. social era clave para la supervivencia. Ser rechazado podía significar el exilio. Otros whoosh, pero como vemos no mantiene un estilo y es extremadamente importante eso. Significar el exilio. Y nada de esto combina con nada del estilo original. Claramente es una réplica del estilo y no se trata de obviamente una copia, por ende está bien que así sea, no está mal, no digo que esté mal porque capaz que justamente buscan eso, que no sea una copia tal cual, sino que quieren justamente como tener su toque
que diferenciador, pero justamente queda mal, está mal utilizado. ¿Por qué? Porque como les digo, no mantiene una paleta de colores constante y a su vez nada combina entre sí, no tiene un estilo definido. Y eso es un problema porque son problemas ya de reglas de diseño, que las reglas de diseño existen porque todos tenemos una psicología en común, una psicología humana en común, lo cual hace que justamente existan cosas que se vean bien y cosas que se vean mal. Y este es un ejemplo de las cosas que se terminan viendo mal. Todo podía significar el exilio o incluso el descanso eterno. Y otra cosa es que las animaciones están a 60 FPS cuando vemos que las de Julián todas son, como les digo, a bajos FPS. Hablamos de 15 o 20 FPS. A mí me gusta en lo personal con 13 FPS, pero bien. Hoy ese mismo mecanismo sigue activo. La toma es excelente porque es literalmente la misma que Julián. Por eso Problema, que no sabe jugar con los zooms de la misma forma. podemos sentir ansiedad cuando vamos a exponer frente a un grupo de personas. E incluso Y como pueden ver, el sound design sigue sin existir. Lo único que hay es música y más nada. No existen B-rolls como los de Julián. para grabar un video se siente extraño. Pero, ¿y si entendemos que a la mayoría Cero sound design. le da igual? Un estudio de Thomas Gilovich. Esta parte de acá no está del todo mal, pero lo que vemos y algo que tienen en común todas las animaciones de Bastian es que justamente en este caso todas son extremadamente bruscas. Si se fijan acá, Estudio de Thomas aparece todo de golpe Gilovich demostró que y se sale todo de golpe y sigue apareciendo todo cosas de golpe. valoramos cuánto nos observan los Está descentrado, esto sigue teniendo un estilo re nada que ver. Es decir, todas las imágenes que aparecen no conservan un estilo. Podría salir a la calle vestido de payaso y aunque sientas que todo el mundo te está viendo, la realidad es que menos del 10% de las personas lo notaría. Esta parte de acá no está nada mal, pero sigue sin mantener un estilo y sigue sin mantener una paleta de colores. Personas lo notaría. Entonces, la próxima vez que te grabes y te dé miedo pensar en el que dirán, recuerda esto. Lo más probable es que ni siquiera se den cuenta. Y ahí al final no hizo absolutamente nada cuando claramente Bastian tenía algo en mente. Ni siquiera se den cuenta. Pero bien, eso fueron las principales diferencias y ahora vamos a ver justamente cómo aplicar realmente el estilo de Julián. Bien, entonces para comenzar una pequeña aclaración, obviamente Rama ya tiene un nicho definido y por supuesto también tiene un estilo definido que es bastante minimalista y explicativo, que acompaña realmente bien su narrativa y su forma de expresarse y el mensaje que dan sus videos. Claramente no utilizo todos los recursos que se utilizan con Julián, como pueden ser todos esos b-roll dopamínicos que él tiene, ¿de acuerdo? Pero sí utilizo la parte del sound design y las animaciones con el fondo blanco que vemos en sus videos, así que vamos a ver cómo lo utilicé aquí. Para empezar en el hook, sencillamente quise hacer algo llamativo. Lo único que se ve es cómo resalto la Coca-Cola y demás, ¿de acuerdo? Acá lo podemos ver, sencillamente lo resalto un poquito y hago esta pequeña animación hacia un costado. Lo que sí utilicé, que se pudo ver en el otro video, es esta parte de extenderlo con IA en Photoshop. Bien, entonces eso es lo que hice. Esa parte no es muy importante, lo que viene sí es importante. Si se fijan, acá comienzan las animaciones y algo que hay que notar es que claramente mantengo un estilo, es decir, en este caso todo es full monocromático, al igual que el estilo de Julián. Vemos el fondo de papel que es exactamente lo mismo, ahí, Tuki, es exactamente lo mismo, se mantiene y demás, y después sencillamente se dan las animaciones en bajos FPS, ¿de acuerdo? Vean acá, aparece el texto, se da esta pequeña animación de un círculo alrededor del otro círculo con la imagen. Aparece, bueno, como pueden ver, sencillamente acompaña absolutamente todo. Ahora, cuando vamos a justamente After Effects, acá podemos ver cómo está todo organizado. Acá tenemos todas las capas hechas y listas. Acá las estoy comprimiendo para que las vean. Pero lo primero que tenemos es justamente la parte de los blurs. Para que lo vean, acá tenemos cómo se desenfoca todo. Fíjense acá los fotogramas, acá se da un desenfoque y acá también hay el inicio. Bien, eso por un lado. Luego, la animación del megáfono con el círculo. Vamos a verla. Son estas tres de acá. Acá tenemos el megáfono, acá tenemos el círculo de fondo y acá tenemos la máscara de mate que se aplica al círculo. La máscara de mate, como ya sabrán muchos, es sencillamente una máscara de píxeles que se aplica sobre un objeto. Y si yo veo la máscara de mate, la parte de abajo es exactamente igual al círculo negro, pero la parte de arriba la extiendo con el fin de que justamente cuando llegue a la parte de arriba no se tape, sino que sencillamente se recorte la parte de abajo, pero esta que sobresalga del círculo negro. Ahí se ve, ok, entonces esa es la parte que los componen. Lo que procuré hacer acá es que lo único que se mueva sea el círculo y que la parte de arriba del megáfono se mantenga como en la posición. Entonces, como pueden ver, lo que sucede es lo siguiente: el megáfono se queda quieto en el centro y el círculo es lo único que baja junto a todo lo demás.
Eso por un lado. Luego justamente aparece el otro círculo alrededor. Y ese círculo, si no me equivoco, es esta capa de acá. Como pueden ver, acá tiene keyframes en los trim pads. Es decir, son estos dos círculos de acá, que los dos tienen un trim pad. La única diferencia es que uno es justamente un círculo más ancho y el otro es un círculo un poco más fino, que le da es justamente ese toque de minimalismo y tecnicismo. No sé cómo explicarlo exactamente, pero como que le da un toque el hecho de que justamente tenga este otro pequeño círculo que lo sigue atrás. Entonces tenemos un círculo fino y un círculo ancho. Al final hago que el círculo delgado no se termine del todo. Si yo vengo acá, como pueden ver, se mantiene en 88 y 100% con el fin de que justamente quede ahí, no se termine como acá, que por ejemplo están al 100 y 100%. Esto quiere decir que desapareció. Si yo lo disminuyo, ahí como pueden ver, volvió a aparecer el círculo grueso, pero mantengo este pedacito de círculo delgado ahí con el fin de que parezca justamente que el megáfono está emitiendo un sonido. Luego, cuando se aleja todo, primero que nada, porque como pueden ver, tengo todo esto vinculado a este null acá arriba, que es el null número 5, y es el cual va a generar este pequeño zoom out y deslizamiento hacia arriba. Hacia el costado no. Zoom out, es decir, se achica, como pueden ver la escala pasa de 100% a justamente 76%. Y la posición, como pueden ver acá, es de acá hacia arriba. Justo sucede, obviamente, cuando aparece el emoji y las palabras "sos un hijo de puta". El emoji tiene una pequeña animación de, acá lo tenemos, de justamente como si fuese una especie de olitas que se da justamente con el efecto CC Drizzle, que es el que genera todas estas especies de ondas. Lo único que hice fue pasarlo de los valores que se pueden ver acá a 0. Luego, lo único que hago es justamente al null que genera esta pequeña alejamiento y deslizamiento hacia arriba, lo vinculo a otro null object que lo que va a hacer es sencillamente deslizarse hacia un costado. Y esto es lo que va a hacer que justamente se den estos dos movimientos. ¿De acuerdo? Después, una vez que tenemos la parte de las animaciones completa en general, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es a cada uno de los objetos aplicarle un efecto que es el efecto de Color Balance HLS. Este efecto antes estaba en Premiere, pero ya no está más, lo quitaron. Pero acá en After Effects lo que tiene de bueno justamente es que se mantiene, y lo que vamos a hacer es aplicar esta configuración. No siempre es la misma, pero lo que sí tienen en común es que la saturación baja a 0 completamente. Porque esto es lo que va a hacer que todo, absolutamente todo, tenga este efecto monocromático. ¿De acuerdo? Justamente la idea es que sea todo en blanco y negro. A su vez el megáfono, una cosa que me olvidé de mencionarles, es que el megáfono contiene un efecto que se llama CC Vignette, que lo que hace es añadir una viñeta, al igual que el Lumetri, solo que este es 100% una viñeta nada más, y lo que tiene de bueno es que podés elegir dónde querés que esté el centro de la viñeta. Y en este caso yo hago que el centro esté acá en la punta. Entonces, como pueden ver ahí, lo puedo mover a donde yo quiera, pero yo hago que se mantenga siempre a la punta, porque como pueden ver tiene un fotograma y eso es lo que se anima. Se anima dónde está esa punta. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta punta se mantenga en exactamente esa posición en todo momento, con el fin de que parezca que el círculo negro cuando aparece, que es ahí, como pueden ver, cuando aparece el círculo negro, lo que yo quiero es que parezca que desaparece, es decir, que el círculo negro tiene como una especie de neblina o le genera como una especie de sombra, que es lo que hace que se mantenga así. ¿De acuerdo? Por eso es que yo la animé y justamente el centro de la viñeta. Ahí se da, como pueden ver. Excelente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A todo, una vez que le aplicamos justamente el HLS y demás y generamos todas estas animaciones, como pueden ver, acá apareció otra que es de Majin Buu esperando el cooldown justamente. Y le apliqué también el mismo efecto, como pueden ver. Si vemos acá la parte de las animaciones, le apliqué el mismo efecto de mover el centro de la viñeta para que parezca que en todo momento esta sombra la genera el mismo cuadro. Ahí como pueden ver. Porque no es lo mismo que no se mueva a que se mueva, porque Majin Buu, si no, en esta parte de acá se vería Full HD y parecería que justamente es Majin Buu sencillamente con una máscara de mate, pero en este caso parece que Majin Buu está saliendo de adentro de una ventana gracias a esa ligera viñeta que hago que lo acompañe hasta acá arriba, ¿de acuerdo? Justamente con este pequeño movimiento. Luego lo que tenemos son las animaciones de texto. Las animaciones de texto no son necesarias, no son indispensables, pero sí es verdad que le agrega bastante dinamismo. Y en este caso lo único que hice sencillamente es aplicar un preset, el cual es el siguiente. Como pueden ver, ahí aparece todo y es un preset que se llama, bueno, que lo creé yo y le puse el siguiente, que es Rising Fade. Bueno, ese es uno de los que uso. Después está Rotate and Blur y después está Wave Animation. Estos presets que creé, ¿de acuerdo? Lo único que hacen es justamente con sus keyframes agregarle estos animators. Estos se pueden hacer a mano, pero me ahorran tiempo, me ahorran mucho tiempo justamente para no hacerlos a mano. Entonces, si lo vemos acá, vamos a verlo cómo están hechos por dentro, que es este animator de acá. Lo único que tiene es justamente los range selectors, que como pueden ver pasa de justamente el offset está en -100 y
justamente él pasa de 0 a 100, ¿de acuerdo? Y si vemos acá justamente lo que tienen es opción de posición, opción de rotación, opción de opacidad y opción de blur. Esto lo que está haciendo es justamente que en un inicio tiene blur 100, después que tienen opacidad 0, después que la inclinación es 70 y que la posición está en 250, es decir, que la posición no está donde debería estar el texto, o sea, cada letra, porque por más que yo escriba la letra acá, me lo va a mover para acá, y con el offset, al moverlo del lugar, lo que le estoy diciendo es, eso se va, es decir, ya no quiero que estos efectos de posición, de opacidad y de blur me afecten a este texto en particular, es lo que le estoy diciendo básicamente. Y si vamos a Advanced, lo que vamos a ver es que justamente está en modo Character, en modo Ramp Up, y que justamente el Easy High y el Easy Low están con esta configuración de 20 y 75. Esto es lo que hace que aparezcan al mismo tiempo todos los textos en general, ¿ok? Y eso sería todo, porque después sencillamente lo único que se cumple es lo mismo, más máscaras, más presets de texto, como pueden ver ahí en la animación, se desliza todo hacia arriba, máscaras de mate, que la máscara de mate se configura desde acá y seleccionando la capa que queremos que le haga mate a esa imagen. En este caso tenemos la imagen de Majin Buu vinculada justamente con la máscara de mate a el cuadro este, porque si yo acá desactivo a Majin Buu, como pueden ver, me selecciona la otra parte. En este caso la máscara de mate es justamente este rectángulo que está de fondo, que obviamente está apagado, pero sería eso de ahí. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el otro rectangulito que, si yo miro los fotogramas, en este caso aparece. Pero después no es nada que no sepan hacer, es decir, son animaciones que están sobrepuestas entre sí. Entonces, recapitulando, ¿de qué se trata el estilo este de animaciones de Julián y Alborna? Primero que nada, mantener una paleta de colores constante. Es decir, en este caso yo sencillamente lo hice en blanco y negro, pero puede ser rojo y rojito claro, puede ser azul con amarillo, puede ser cualquier paleta de color que quede bien, pero que tiene que ser monocromática, es decir, que mantenga sencillamente una paleta de dos colores, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Excelente. Bien, después otra cosa que los caracteriza es que están a 15 o 13 FPS, depende, y yo en este caso lo que hago es bajarlos a 13 más o menos, pero como pueden ver no desde After Effects, sino desde Premiere. Y para bajarlos en Premiere hay múltiples opciones, entre las cuales a mí la que me funciona es la siguiente. Agarro justamente la animación, la anido, clic derecho, anidar nada más, y acá a esta justamente anidada, lo que hago es darle clic derecho, ajuste de secuencia, y acá lo pongo a 12,50 fotogramas, y eso es lo que me va a generar toda esta especie de, digamos, movimiento lento y en bajo fotogramas. Ese pequeño bug no le hagan caso, obviamente no va a salir en el video final, sencillamente es la previsualización, pero bien, después el resto es exactamente lo que les mostré y nada más del otro mundo, nada que no puedan hacer. Como les digo, las reglas son básicas, primero que nada una paleta constante de colores, máscara de mate para hacer que aparezcan objetos desde dentro de otros objetos, por así decirlo, y animaciones en los textos. Creo que más nada que eso. Luego la creatividad obviamente va a depender de cada uno, yo no les puedo decir qué es lo que tienen que hacer exactamente porque eso ya depende 100% de ustedes. Pero bien, luego bajarlo obviamente los FPS a 0 y luego pasamos, como les digo, a la parte importante que es un sound design que acompañe esto por completo. Si se fijan, yo la parte de las canciones no apliqué lo que les dije de justamente una misma canción usarla varias veces, pero les voy a mostrar un ejemplo práctico en breves. De mientras dejo esta canción de violín acá y venimos para acá para el inicio y vamos a escuchar cómo yo le hago justamente el sound design a esta pequeña animación acá. Vamos a desactivar la parte de rama. Y como pueden ver quedó excelente. Lo mismo si venimos acá. Nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Como pueden ver, literalmente nada del otro mundo, son risers y whoosh y obviamente algún sonido ya de detalle como justamente este de acá de los clics, que es un re detalle pero que queda muy bien. No es nada del otro mundo, son efectos que todos, estoy seguro que todos tenemos en nuestra carpeta de sonidos y lo único que lo hago es completar cada movimiento y cada detalle pero sin sobrecargar. Como pueden ver son pocos pero completos. Lo mismo si venimos todo el inicio. Excelente, bien. Entonces, ahora, lo que yo les contaba de la música que se recorta y se le coloca una parte más en cierto lugar que hace énfasis, es la parte de, obviamente, venimos por ejemplo a ver. Como pueden ver, acá se reinicia la vuelta armónica, es decir, todas las canciones tienen cierta vuelta
melódica. Ustedes cuando escuchan, por ejemplo, una canción de Bizarrap o de Duki o de quien sea, siempre van a notar que las canciones tienen como un ciclo melódico. Es decir, por ejemplo, hace ta 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 ta, y luego eso se repite ta 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 ta, y así toda la canción, literalmente toda. De vez en cuando se apaga y demás, pero bueno, la cuestión es que tiene una vuelta armónica y eso justamente lo podemos ver más o menos siempre donde empiezan estas solitas. Depende de los BPM de la canción y demás, pero más o menos donde empiezan cada estas de solitas, no todas, sino de vez en cuando, cada tanto. Una vez que la identificamos, después se repite literalmente. Vamos a escucharlo para que lo vean. Bien, en este pedazo se pudieron identificar 4 claras vueltas armónicas, que en este caso cambian las notas, pero no importa, la vuelta está ahí, miren. Y acá empieza la siguiente. Entonces, ¿qué tiene todo esto? Esto, si bien forma parte de una sola vuelta armónica, ¿de acuerdo? Ya que obviamente una vuelta armónica no puede ni siquiera equivocarse en las notas, sino que son todas las mismas. A pesar de que todo es parte de una sola vuelta armónica, lo que podemos hacer nosotros es venir más adelante y justamente colocarla por acá. De tal forma que pasa lo siguiente. Puedo hacer esto. De acá, justo acá, colocarle esta de acá. De tal forma que lo tendemos de esta forma así. Y ahí, como pueden ver, modifica una canción de tal forma. Básicamente es como que resumí la canción y esto es lo que me permite jugar con los sentimientos que transmite una canción y apurar ciertos pasos, haciendo que el video sea mucho más rítmico. Entonces, si en algún lugar yo quería que justamente, para que de acá a acá decía ciertas cosas y yo quería que justo en lo siguiente que iba a decir se remarque con la canción, con esta parte de la canción, digamos, con esa entrada, yo lo que podía hacer es justamente hacer estos recortes de tal forma que lo que diga antes se puede hacer de la siguiente forma para que lo vean. Ahí, entonces vamos a quitar esta acá y vean. Mi estrategia de contenido y de historias para hacer más de $400.000 en los últimos 3 meses. Si querés la clase, comenta yo y te llega en menos de un minuto. Nos vemos. Vieron, entonces yo esto lo puedo poner por acá atrás. Vamos a verlo así. Un poquito más, tal vez, por acá. Entonces esto lo vamos a mutear. Esto lo vamos a traer para acá, pero lo vamos a mutear. Y vean ahora. No pasa nada. Ahora, si haces contenido de nicho y vendés una oferta para un nicho específico y no te siguen miles de personas todos los días, tenés que esperar un periodo mínimo de 48 a 72 horas antes de volver a tirar otro CTA. Eso es el cooldown. Y tengo esta clase de 1 hora 10 minutos en donde explico en su totalidad mi estrategia de contenido y de historias para hacer más de $400.000 en los últimos 3 meses. Si querés la clase, comenta yo y te llega en menos de un minuto. Nos vemos, amigos. Y como pueden ver, queda mucho más rítmico, termina de transmitir muchísimo más y es muchísimo mejor. Entonces eso es lo que yo les decía que se hacen en los videos de Julián con la música, para remarcar ciertas partes con ciertas notas. Y eso sería en resumen el estilo de Julián, ¿de acuerdo? Recuerden, muchísimo sound design, especial énfasis en eso, diría prioridad número 1. Prioridad número 2, básicamente complementar todo con buenos B-rolls, como se pueden ver en la parte de acá, B-rolls utilizados de forma 100% estratégica. Ahí en esta parte. Y luego las animaciones que sinceramente quedan en segundo plano. Si bien son complementarias, quedan completamente en segundo plano.
que, bueno, ahí ya les di las claves para poder hacerlas. Objetos 3D, que no es nada del otro mundo. De acuerdo, no es nada del otro mundo. Las animaciones de texto estoy seguro que todas las pueden hacer. Las máscaras para que desaparezcan ciertos objetos y aparezcan otros, todos las pueden hacer. Literalmente nada de esto, no hay nadie que no lo pueda hacer. Y obviamente mantener siempre una paleta de colores, siempre sea la misma, y que todo esté a bajos de FPS. Como pueden ver ahí. Y eso sería todo, chicos. Bien, entonces para comenzar una pequeña aclaración, obviamente Rama ya tiene un nicho definido y por supuesto también tiene un estilo definido que es bastante minimalista y explicativo, que acompaña realmente bien su narrativa y su forma de expresarse y el mensaje que dan sus videos. Claramente no utilizo todos los recursos que se utilizan con Julián, como pueden ser todos esos b-roll dopamínicos que él tiene, ¿de acuerdo? Pero sí utilizo la parte del sound design y las animaciones con el fondo blanco que vemos en sus videos, así que vamos a ver cómo lo utilicé aquí. Para empezar en el hook, sencillamente quise hacer algo llamativo. Lo único que se ve es cómo resalto la Coca-Cola y demás, ¿de acuerdo? Acá lo podemos ver, sencillamente lo resalto un poquito y hago esta pequeña animación hacia un costado. Lo que sí utilicé, que se pudo ver en el otro video, es esta parte de extenderlo con IA en Photoshop. Bien, entonces eso es lo que hice. Esa parte no es muy importante, lo que viene sí es importante. Si se fijan, acá comienzan las animaciones y algo que hay que notar es que claramente mantengo un estilo, es decir, en este caso todo es full monocromático, al igual que el estilo de Julián. Vemos el fondo de papel que es exactamente lo mismo, ahí, Tugi, es exactamente lo mismo, se mantiene y demás, y después sencillamente se dan las animaciones en bajos FPS, ¿de acuerdo? Vean acá, aparece el texto, se da esta pequeña animación de un círculo alrededor del otro círculo con la imagen. Aparece, bueno, como pueden ver, sencillamente acompaña absolutamente todo. Ahora, cuando vamos a justamente After Effects, acá podemos ver cómo está todo organizado. Acá tenemos todas las capas hechas y listas. Acá las estoy comprimiendo para que las vean. Pero lo primero que tenemos es justamente la parte de los blurs. Para que lo vean, acá tenemos cómo se desenfoca todo. Fíjense acá los fotogramas, acá se da un desenfoque y acá también al inicio. Bien, eso por un lado. Luego, la animación del megáfono con el círculo. Vamos a verla. Son estas tres de acá. Acá tenemos el megáfono, acá tenemos el círculo de fondo y acá tenemos la máscara de mate que se aplica al círculo. La máscara de mate, como ya sabrán muchos, es sencillamente una máscara de píxeles que se aplica sobre un objeto. Y si yo veo la máscara de mate, la parte de abajo es exactamente igual al círculo negro, pero la parte de arriba la extiendo con el fin de que justamente cuando llegue a la parte de arriba no se tape, sino que sencillamente se recorte la parte de abajo, pero esta que sobresalga del círculo negro. Ahí se ve, ok. Entonces esa es la parte que los componen. Lo que procuré hacer acá es que lo único que se mueva sea el círculo y que la parte de arriba del megáfono se mantenga como en la posición. Entonces, como pueden ver, lo que sucede es lo siguiente. El megáfono se queda quieto en el centro y el círculo es lo único que baja junto a todo lo demás. Eso por un lado. Luego justamente aparece el otro círculo alrededor. Y ese círculo, si no me equivoco, es esta capa de acá. Como pueden ver, acá tiene keyframes en los trim pads. Es decir, son estos dos círculos de acá, que los dos tienen un trim pad. La única diferencia es que uno es justamente un círculo más ancho y el otro es un círculo un poco más fino, que le da es justamente ese toque de minimalismo y tecnicismo. No sé cómo explicarlo exactamente, pero como que le da un toque el hecho de que justamente tenga este otro pequeño círculo que lo sigue atrás. Entonces tenemos un círculo fino y un círculo ancho. Al final hago que el círculo delgado no se termine del todo. Si yo vengo acá, como pueden ver, se mantiene en 88 y 100% con el fin de que justamente quede ahí, no se termine como acá, que por ejemplo están al 100 y 100%. Esto quiere decir que desapareció. Si yo lo disminuyo, ahí como pueden ver, volvió a aparecer el círculo grueso, pero mantengo este pedacito de círculo delgado ahí con el fin de que parezca justamente que el megáfono está emitiendo un sonido. Luego, cuando se aleja todo, primero que nada, porque como pueden ver, tengo todo esto vinculado a este null acá arriba, que es el null número 5, y es el cual va a generar este pequeño zoom out y deslizamiento hacia arriba. Hacia el costado no. Zoom out, es decir, se achica, como pueden ver la escala pasa de 100% a justamente 76%. Y la posición, como pueden ver acá, es de acá hacia arriba. Justo sucede, obviamente, cuando aparece el emoji y las palabras "sos un hijo de puta". El emoji tiene una pequeña animación de, acá lo tenemos, de justamente como si fuese una especie de olitas que se da justamente con el efecto CC Drizzle, que es el que genera todas estas especies de ondas. Lo único que hice fue pasarlo de los valores que se pueden ver acá a 0. Luego, lo único que hago es justamente al null que genera esta pequeña alejamiento y deslizamiento hacia arriba, lo vinculo a otro null object que lo que va a hacer es sencillamente deslizarse hacia un costado. Y esto es lo que va a hacer que justamente se den estos dos movimientos, ¿de acuerdo? Después,
Una vez que tenemos la parte de las animaciones completa en general, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es a cada uno de los objetos aplicarle un efecto que es el efecto de Color Balance HLS. Este efecto antes estaba en Premiere, pero ya no está más, lo quitaron. Pero acá en After Effects lo que tiene de bueno justamente es que se mantiene, y lo que vamos a hacer es aplicar esta configuración. No siempre es la misma, pero lo que sí tienen en común es que la saturación baja a 0 completamente. Porque esto es lo que va a hacer que todo, absolutamente todo, tenga este efecto monocromático. ¿De acuerdo? Justamente la idea es que sea todo en blanco y negro. A su vez el megáfono, una cosa que me olvidé de mencionarles, es que el megáfono contiene un efecto que se llama CC Vignette, que lo que hace es añadir una viñeta, al igual que el Lumetri, solo que este es 100% una viñeta nada más, y lo que tiene de bueno es que podés elegir dónde querés que esté el centro de la viñeta. Y en este caso yo hago que el centro esté acá en la punta. Entonces, como pueden ver ahí, lo puedo mover a donde yo quiera, pero yo hago que se mantenga siempre a la punta, porque como pueden ver tiene un fotograma y eso es lo que se anima. Se anima dónde está esa punta. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta punta se mantenga en exactamente esa posición en todo momento, con el fin de que parezca que el círculo negro cuando aparece, que es ahí, como pueden ver, cuando aparece el círculo negro, lo que yo quiero es que parezca que desaparece, es decir, que el círculo negro tiene como una especie de neblina o le genera como una especie de sombra, que es lo que hace que se mantenga así. ¿De acuerdo? Por eso es que yo la animé y justamente el centro de la viñeta. Ahí se da, como pueden ver. Excelente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A todo, una vez que le aplicamos justamente el HLS y demás y generamos todas estas animaciones, como pueden ver, acá apareció otra que es de Majin Buu esperando el cooldown justamente. Y le apliqué también el mismo efecto, como pueden ver. Si vemos acá la parte de las animaciones, le apliqué el mismo efecto de mover el centro de la viñeta para que parezca que en todo momento esta sombra la genera el mismo cuadro. Ahí como pueden ver. Porque no es lo mismo que no se mueva a que se mueva, porque Majin Buu, si no, en esta parte de acá se vería Full HD y parecería que justamente es Majin Buu sencillamente con una máscara de mate, pero en este caso parece que Majin Buu está saliendo de adentro de una ventana gracias a esa ligera viñeta que hago que lo acompañe hasta acá arriba, ¿de acuerdo? Justamente con este pequeño movimiento. Luego lo que tenemos son las animaciones de texto. Las animaciones de texto no son necesarias, no son indispensables, pero sí es verdad que le agrega bastante dinamismo. Y en este caso lo único que hice sencillamente es aplicar un preset, el cual es el siguiente. Como pueden ver, ahí aparece todo. Y es un preset que se llama, bueno, que lo creé yo y le puse el siguiente que es Rising Fade. Bueno, ese es uno de los que uso. Después está Rotate and Blur y después está Wave Animation. Estos presets que creé, ¿de acuerdo? Lo único que hacen es justamente con sus keyframes agregarle estos animators. Estos se pueden hacer a mano, pero me ahorran tiempo. Me ahorran mucho tiempo justamente para no hacerlos a mano. Entonces, si lo vemos acá, vamos a verlo cómo están hechos por dentro, que es este animator de acá. Lo único que tiene es justamente los range selectors, que como pueden ver pasa de justamente el offset está en -100 y justamente el pasa de 0 a 100, ¿de acuerdo? Y si vemos acá justamente lo que tienen es opción de posición, opción de rotación, opción de opacidad y opción de blur. Esto lo que está haciendo es justamente que en un inicio tiene blur 100, después que tienen opacidad 0, después que la inclinación es 70 y que la posición está en 250, es decir, que la posición no está donde debería estar el texto, o sea, cada letra, porque por más que yo escriba la letra acá, me lo va a mover para acá, y con el offset, al moverlo del lugar, lo que le estoy diciendo es, eso se va, es decir, ya no quiero que estos efectos de posición, de opacidad y de blur me afecten a este texto en particular, es lo que le estoy diciendo básicamente. Y si vamos a Advanced, lo que vamos a ver es que justamente está en modo Character, en modo Ramp Up, y que justamente el Easy High y el Easy Low están con esta configuración de 20 y 75. Esto es lo que hace que aparezcan al mismo tiempo todos los textos en general, ¿ok? Y eso sería todo, porque después sencillamente lo único que se cumple es lo mismo, más máscaras, más presets de texto, como pueden ver ahí en la animación, se desliza todo hacia arriba, máscaras de mate, que la máscara de mate se configura desde acá y seleccionando la capa que queremos que le haga mate a esa imagen. En este caso tenemos la imagen de Majin Buu vinculada justamente con la máscara de mate a el cuadro este, porque si yo acá desactivo a Majin Buu, como pueden ver, me selecciona la otra parte. En este caso la máscara de mate es justamente este rectángulo que está de fondo, que obviamente está apagado, pero sería eso de ahí. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el otro rectangulito que, si yo miro los fotogramas, en este caso aparece. Pero después no es nada que no sepan hacer, es decir, son animaciones que están sobrepuestas entre sí. Entonces, recapitulando, ¿de qué se trata el estilo este de animaciones de Julián y Alborna? Primero que nada, mantener una paleta de colores constante. Es decir, en este caso yo sencillamente lo hice en blanco y negro, pero puede ser rojo y rojito claro, puede ser azul con amarillo, puede ser cualquier paleta de color que quede bien, pero que tiene que ser monocromática, es decir, que mantenga sencillamente una paleta de dos colores, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos.
excelente. Bien, después otra cosa que los caracteriza es que están a 15 o 13 FPS, depende, y yo en este caso lo que hago es bajarlos a 13 más o menos, pero como pueden ver no desde After Effects, sino desde Premiere. Y para bajarlos en Premiere hay múltiples opciones, entre las cuales a mí la que me funciona es la siguiente. Agarro justamente la animación, la anido, clic derecho, anidar nada más, y acá a esta justamente anidada, lo que hago es darle clic derecho, ajuste de secuencia, y acá lo pongo a 12,50 fotogramas, y eso es lo que me va a generar toda esta especie de, digamos, movimiento lento y en bajo fotogramas. Ese pequeño bug no le hagan caso, obviamente no va a salir en el video final, sencillamente es la previsualización, pero bien, después el resto es exactamente lo que les mostré y nada más del otro mundo, nada que no puedan hacer. Como les digo, las reglas son básicas, primero que nada una paleta constante de colores, máscara de mate para hacer que aparezcan objetos desde dentro de otros objetos, por así decirlo, y animaciones en los textos. Creo que más nada que eso. Luego la creatividad obviamente va a depender de cada uno, yo no les puedo decir qué es lo que tienen que hacer exactamente porque eso ya depende 100% de ustedes. Pero bien, luego bajarle obviamente los FPS a 0 y luego pasamos, como les digo, a la parte importante que es un sound design que acompañe esto por completo. Si se fijan, yo la parte de las canciones no apliqué lo que les dije de justamente una misma canción usarla varias veces, pero les voy a mostrar un ejemplo práctico en breves. De mientras dejo esta canción de violín acá y venimos para acá para el inicio y vamos a escuchar cómo yo le hago justamente el sound design a esta pequeña animación acá. Vamos a desactivar la parte de rama. Y como pueden ver quedó excelente. Lo mismo si venimos acá. Nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Como pueden ver, literalmente nada del otro mundo, son risers y whoosh y obviamente algún sonido ya de detalle como justamente este de acá de los clics, que es un re detalle pero que queda muy bien. No es nada del otro mundo, son efectos que todos, estoy seguro que todos tenemos en nuestra carpeta de sonidos y lo único que lo hago es completar cada movimiento y cada detalle pero sin sobrecargar. Como pueden ver son pocos pero completos. Lo mismo si venimos todo el inicio. Excelente, bien. Entonces, ahora, lo que yo les contaba de la música, que se recorta y se le coloca una parte más en cierto lugar que hace énfasis, es la parte de, obviamente, venimos por ejemplo a ver. Como pueden ver, acá se reinicia la vuelta armónica, es decir, todas las canciones tienen cierta vuelta melódica. Ustedes cuando escuchan, por ejemplo, una canción de Bizarrap o de Duki o de quien sea, siempre van a notar que las canciones tienen como un ciclo melódico, es decir, por ejemplo, hace ta 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 y luego eso se repite ta 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 y así toda la canción, literalmente toda. De vez en cuando se apaga y demás, pero bueno, la cuestión es que tiene una vuelta armónica. Y eso justamente lo podemos ver más o menos siempre donde empiezan estas solitas. Depende de los BPM de la canción y demás, pero más o menos donde empiezan cada estas de solitas. No todas, sino de vez en cuando, cada tanto. Una vez que la identificamos, después se repite literalmente. Vamos a escucharlo para que lo vean. Bien, en este pedazo se pudieron identificar 4 claras vueltas armónicas, que en este caso cambian las notas, pero no importa, la vuelta está ahí, miren. Y acá empieza la siguiente. Entonces, ¿qué tiene todo esto? Esto, si bien forma parte de una sola vuelta armónica, ¿de acuerdo? Ya que obviamente una vuelta armónica no puede ni siquiera equivocarse en las notas, sino que son todas las mismas. A pesar de que todo es parte de una sola vuelta armónica, lo que podemos hacer nosotros es venir más adelante y justamente colocarla por acá.
De tal forma que pasa lo siguiente. Puedo hacer esto. De acá, justo acá, colocarle esta de acá. De tal forma que lo tendemos de esta forma así. Y ahí, como pueden ver, modifiqué una canción de tal forma. Básicamente es como que resumí la canción y esto es lo que me permite jugar con los sentimientos que transmite una canción y apurar ciertos pasos, haciendo que el video sea mucho más rítmico. Entonces, si en algún lugar yo quería que justamente, para que de acá a acá decía ciertas cosas y yo quería que justo en lo siguiente que iba a decir se remarque con la canción, con esta parte de la canción, digamos, con esa entrada, yo lo que podía hacer es justamente hacer estos recortes de tal forma que lo que diga antes se puede hacer de la siguiente forma para que lo vean. Ahí, entonces vamos a quitar esta acá y vean. Totalidad, mi estrategia de contenido y de historias para hacer más de $400.000 en los últimos 3 meses. Si querés la clase, comenta yo y te llega en menos de un minuto. Nos vemos. Vieron, entonces yo esto lo puedo poner por acá atrás. Vamos a verlo así. Un poquito más, tal vez, por acá. Entonces esto lo vamos a mutear. Esto lo vamos a traer para acá, pero lo vamos a mutear. Y vean ahora. No pasa nada. Ahora, si haces contenido de nicho y vendes una oferta para un nicho específico y no te siguen miles de personas todos los días, tenés que esperar un periodo mínimo de 48 a 72 horas antes de volver a tirar otro CTA. Eso es el cooldown. Y tengo esta clase de 1 hora 10 minutos en donde explico en su totalidad mi estrategia de contenido y de historias para hacer más de $400.000 en los últimos 3 meses. Si querés la clase, comenta yo y te llega en menos de un minuto. Nos vemos, amigos. Y como pueden ver, queda mucho más rítmico, termina de transmitir muchísimo más y es muchísimo mejor. Entonces, eso es lo que yo le decía que se hacen en los videos de Julián con la música, para remarcar ciertas partes con ciertas notas. Y eso sería, en resumen, el estilo de Julián. ¿De acuerdo? Recuerden, muchísimo sound design, especial énfasis en eso, diría prioridad número 1. Prioridad número 2, básicamente complementar todo con buenos B-rolls, como se pueden ver en la parte de acá, B-rolls utilizados de forma 100% estratégica. Ahí en esta parte. Y luego las animaciones, que sinceramente quedan en segundo plano. Si bien son complementarias, quedan completamente en segundo plano. Que, bueno, ahí ya les di las claves para poder hacerlas. Objetos 3D, que no es nada del otro mundo. De acuerdo, no es nada del otro mundo. Las animaciones de texto, estoy seguro que todas las pueden hacer. Las máscaras, para que desaparezcan ciertos objetos y aparezcan otros, todos las pueden hacer. Literalmente nada de esto, no hay nadie que no lo pueda hacer. Y obviamente mantener siempre una paleta de colores, siempre sea la misma, y que todo esté a bajos FPS. Como pueden ver ahí. Y eso sería todo, chicos.